estar desde el otro lado de los volcanes platicando de un asunto crucial, que es el tema de la Ley General de Aguas. Como ustedes saben, llevamos 10 años de lucha en los cuales 3 legislaturas han entrado en omisión grave en contra de la obligación constitucional en el transitorio 3 de la reforma del artículo 4 del 8 de febrero de 2012, que mandata al Congreso legislar sobre la Ley General de Aguas. La Suprema Corte de la Nación ya está interviniendo, ya calificó esta omisión de grave y ya llamó al Congreso a aprobar una ley de aguas. El periodo anterior, el Congreso volvió a incumplir y ahora ya salió en el diario oficial el mismo mandato, pero ojo, ahorita ya se está hablando, ojo, diputado Mier de Puebla, ojo, senador Monreal, están hablando de ley de aguas nacionales. Eso es precisamente la ley salinista. Están hablando de reformar la ley de aguas nacionales. Entonces hay que prevenirnos de entrada contra una simulación en este ejercicio legislativo. Voy a hablar muy rápidamente en mi presentación y para ello vamos a usar este PowerPoint acerca de este momento de parteaguas en donde se están discutiendo 2 paradigmas distintos de gestión del agua. Voy a hablar de la Ley de Aguas Nacionales, que es la cara del paradigma extractivo, comentar brevemente la lucha social desde hace lustros que se ha dado, se está dando y continuará con gran energía dándose hasta lograr la Ley General de Aguas que el México necesita, que estaría basada en 12 consensos que se han ya logrado articular en un dictamen de Ley General de Aguas que estuvo a punto de ser aprobado, si no es porque hay una omisión del Congreso, y voy a explicar muy brevemente a cómo interpreto esta omisión. Entonces, los 2 paradigmas, bueno, sabemos que los paradigmas son grandes matrices o modelos culturales vinculados a una cosmovisión, a un sistema de ideas sobre el hombre, el mundo, la vida, el progreso, la naturaleza, el otro. Tenemos 2 paradigmas que no voy a detallar, que contrastar. El paradigma de gestión de ciclos, que es el paradigma milenario que han usado todas las civilizaciones a lo largo de los últimos 10,000 años de existencia sedentaria de grupos humanos, y en donde no se ha respetado este paradigma de ciclos naturales, de ciclos vitales del agua, las civilizaciones se han colapsado. Y esto lo contrastamos con el paradigma extractivista, un paradigma que invisibiliza del ciclo aprovechamiento, producción, circulación, cambio, consumo y desecho, invisibiliza los 2 extremos más vitales para la regeneración. Entonces, lo que ha sido apropiación a lo largo de la historia, respetando la huella ecológica, respetando el ciclo natural, se ha convertido en extracción destructiva y contaminante, y finalmente, después del proceso de producción, circulación, cambio y consumo, se generan enormes volúmenes de residuos líquidos contaminantes que afectan de una manera gravísima todo el proceso. Hay prácticas como el fracking que lo afecta irremediablemente. El paradigma extractivo pues está en la punta del mal gobierno del agua y de los proyectos de muerte que en Puebla están ustedes combatiendo. Es un paradigma en donde, en la medida en que hay una imposición vertical de los intereses de los grandes capitales transnacionales al pueblo de México, pues se le da amplias facultades desde 1992 por indicaciones de Washington a la Conagua, sin contrapesos. Actualmente estamos en lucha construyendo contralorías autónomas del agua. Por ejemplo, en Puebla se está promoviendo la Contraloría
autónoma del agua, Joel Arriaga, en Mexicali, en La Laguna, en la Ciudad de México, en Yucatán, se están construyendo estos contrapesos sociales. Esta ley de aguas nacionales le da acceso a las aguas nacionales a todos los intereses a través de un sistema único de concesiones, convierte el agua de ser mercancía en objeto de compra-venta. Genera la privatización, la devolución de los distritos de riego que controlan 35% de las aguas del país y una ola de concesiones privadas para construcción y operación de obras hidráulicas, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Este paradigma, como decía, hace del agua una mercancía al servicio del lucro, genera sobreextracción y desecho contaminante, crecimiento urbano exponencial, un uso intensivo de energéticos, destrucción natural y contaminación, inequidad en la distribución del agua, despojo comunitario y exclusión social, corrupción e impunidad. Hay que dejar muy claro, el neoliberalismo es una expresión del capitalismo que yo llamo capitalismo terminal. El neoliberalismo implica corrupción. Está en el tuétano del neoliberalismo la corrupción. Y por lo tanto el extractivismo genera corrupción e impunidad que hoy sufrimos en México. No vemos señales serias de combate a la corrupción por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales en gran parte del país. Y esto nos presenta entonces un panorama nacional en donde los acuíferos sobreexplotados, en donde las ciudades en expansión infinita, concesiones mineras, fracking, todo tipo de proyectos de presas, carreteras, generan deforestación, generan riesgo a la población, generan una ruptura de los ciclos y una serie de situaciones. Hay una crisis de salud pública. El hecho de que en Puebla, por ejemplo, esté privatizada el agua y se den no solamente cortes de agua masivos, sino cortes de drenaje en plena epidemia de COVID, es criminal. Hay una crisis alimentaria que se ha agudizado con la ruptura de las cadenas productivas, la guerra de Ucrania, el COVID y toda una serie de elementos que han agudizado este problema. Hay un nuevo embate de privatización de las aguas. Esta semana fue infausta con la privatización del agua de Querétaro y con la falta de voluntad política del gobierno federal para jugar su papel en la prevención de las irregularidades que se han dado de manera demostrada en los procesos de privatización. Saludamos que en el caso de Puebla haya un vigoroso movimiento para lograr la remunicipalización de las aguas y ojalá Puebla sea el ejemplo para el resto de las ciudades que sufren de la privatización. La Ley de Aguas Nacionales fomenta la fragmentación al interior de las cuencas, el despojo y dislocación de los procesos comunitarios de gestión de pueblos originarios, la ruptura de ciclos hidrológicos, daño a los acuíferos, un simulacro de participación. Hay el artículo 13 bis y el artículo 14 bis de la reforma a la LAN del 2004, que hablen ahí algunas ventanillas simbólicas a la participación, pero lo que es evidente es que los planes rectores y las grandes decisiones, si se manejan a nivel de los consejos de cuenca, los comités de cuenca, estas no son vinculantes y por lo tanto la experiencia dicta que no se ejecutan. Las consultas también son raras y hay que seguirlas impulsando. Y para acabarla de amolar, hay una dinámica de persecución de los defensores del agua. Muerte, prisión, que intentan aterrorizar e inhibir la lucha por el agua. Sin embargo, la resiliencia social comunitaria para el cambio de paradigma es muy fuerte. Este cambio de paradigma está anclado en modos civilizatorios que
respetaban la naturaleza, y el modelo extractivista está buscando quemar el cirio por ambos lados, ¿sí? Al extraer y desechar sin límites el agua y los recursos naturales sin cuidar su reposición. Esto genera una serie de factores y genera también, afortunadamente, actitudes serias, actitudes de planeación, actitudes de organización, de pilotaje de alternativas que se han reflejado ya a través de 10 años en un movimiento nacional por el agua, en donde juega un papel central la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que ha logrado descarrilar no solamente la ley Korenfeld, sino otras 7 leyes, 3 federales y 4 estatales, que ha logrado construir una propuesta de cambio de paradigma a través de una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que actualmente ya está mucho más allá de la iniciativa ciudadana. Por eso el título de la ponencia lo cambié. La iniciativa ciudadana se presentó el 4 de febrero de 2020 a la Cámara de Diputados, y entre 2020, y como vamos a ver con más detalle, y septiembre de 2021, se logró que otras 4 iniciativas del Grupo Parlamentario Morena, del Grupo Parlamentario del PT, ambos de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, se sumaran a hacer un dictamen conjunto que además fue avalado por 36 foros de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en donde hubo un consenso muy importante que fue la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales. Por lo tanto, no permitamos a nuestros políticos hablar de reforma a la LAN. No, el dictamen de la Suprema Corte y lo que plantea la Constitución es una nueva ley, una ley general de aguas con una vocación de planeación consensuada respecto a la naturaleza y a los derechos humanos. Esta reforma es conocida por todos, principalmente plantea que el Estado va a garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos, estableciendo la participación no solamente de los 3 niveles de gobierno, sino la participación ciudadana. Esta es una gran innovación constitucional que nos coloca a los ciudadanos en diálogo, en coadyuvancia con los municipios, estados y la federación. Por eso, la validez de este proceso ciudadano es innegable. Y nosotros no omitimos el tercer transitorio de la LAN, porque antes del 8 de febrero de 2012, el día 7 de febrero, pero antes de los 360 días que dio la Constitución para una propuesta de ley, nosotros propusimos la iniciativa ciudadana que, como les comento, ya ha madurado en un dictamen consensuado mucho más importante. Estamos anclados no solo en la Constitución, sino en el PIDESC, que da el derecho a la participación de la población en los procesos de decisión, y estamos anclados en una lucha de comunidades y universidades desarrollada a lo largo de 5 congresos nacionales bianuales de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, el último de los cuales culminó de manera muy exitosa en Puebla en febrero del año pasado. Se plantea como estrategia lograr en 15 años agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación, fin al minado de acuíferos, fin a la vulnerabilidad a inundaciones y fin a la corrupción e impunidad. Esto empezando hoy. No es un proceso de 2 años, no es un proceso de 5, es un proceso de mediano a largo plazo que tiene que empezar hoy, desde donde hay energía, desde donde hay compromiso. Empezamos hoy desde las Contralorías Autónomas, exigiendo, claro, que otras fuerzas del país hagan lo propio. Esta es una iniciativa con gran sensibilidad al papel de la naturaleza y de los pueblos indígenas, que refleja
esta difusión que hemos hecho de los 12 consensos por el agua, de los cuales hablaré al final, de los pueblos originarios. Aquí está el caso del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, difundiendo en mayo. Se está proponiendo que haya consejos regionales de aguas y cuencas en todo el país, y los grupos que promoverían estos consejos de aguas y cuencas no serían los grupos verticales que actualmente existen, sino además de los pueblos indígenas, los sistemas comunitarios, los afectados ambientales, los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los núcleos agrarios, los afectados por su derecho al agua, por contaminación, e incluso una idea muy sugerente que es representantes de cuerpos de agua. Por ejemplo, estamos construyendo la representación del lago Tláhuac-Xico en la Ciudad de México, que es un proyecto aprobado por el Consejo de Cuenca del Valle de México y que no ha sido aplicado por falta de voluntad política de los gobernantes. Nosotros esperamos anuncios muy importantes, cambios muy importantes, pero estamos vigilantes desde la ciudadanía que estos se den. La iniciativa ciudadana entonces plantea la necesidad de planes rectores consensados, dictámenes de impacto sociohídrico ambiental sin conflicto de interés, lo que mencioné, las Contralorías del Agua como organismo autónomo desconcentrado, con capacidad de reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con oficinas a nivel nacional y de cuenca, de modo autoorganizados desde el nivel local, contralores honoríficos elegidos desde los integrantes de los 3 niveles de gobierno, asesoría legal para demandas de acción colectiva. Se plantea también que estas contralorías sean apoyados por defensorías del agua y el ambiente. Se plantea construir de abajo arriba asambleas de cuenca que den pie a la participación. Hoy en día esta participación se está comenzando a dar por un impulso fuerte de la Subdirección General de Admisión del Agua, que está planteando por lo menos que las obligaciones que hay de equidad de género, de participación de pueblos originarios y de la representación de las mujeres a nivel no solo de un asiento, sino a nivel paritario, y la participación de miembros de comités, consejos de cuenca en las asambleas. Este proceso, con estas ideas, tuvo 299 foros entre 2013 y 2020, después los 36 que ya mencioné de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y todo se logró articular con la presencia, la observación de la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. En septiembre de 2021, Leo Heller presidió esta reunión en el Senado, en la cual se presentaron por parte de las 4 comisiones unidas encargadas de este tema, Recursos Hidráulicos del Senado, Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la Comisión de Estudios Legislativos 2 del Senado y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, una propuesta que es el dictamen de Ley General de Agua, que defiende el agua como un bien común. Hay un acumulado histórico, una serie de movimientos muy diversos, desde el movimiento urbano popular, universidades, organizaciones del campo, sindicatos, empresas sustentables, comprometidos a lograr desde distintas esquinas, desde distintas aportaciones, que esta ley sea plasmada. Hay un enfoque de género en nuestro movimiento. Hay, además, bueno, esta es una foto muy interesante en la cual se muestra a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, recibiendo a 5 presidentas y presidentes de comisión del Senado que defendemos juntos con Agua para Todos, Agua para la Vida, este dictamen consensuado, y que estamos exigiendo que el Senado se convierta en cámara de origen para este nuevo ciclo con la 65 legislatura, en la medida en que
la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados ha mostrado una gran indolencia para retomar el dictamen que estaba a punto de ser aprobado y lograr la aprobación de la ley. En lugar de esto, se han reunido con todos los grandes intereses, han ofrecido todo tipo de concesiones a aquellos que se han opuesto sistemáticamente a que haya una ley general de aguas y están buscando, en todo caso, producir un engendro que nos preocuparía y tendríamos que estudiar muy detalladamente. Algo interesante es que la mancuerna del diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos es ni más ni menos que el impresentable Mario Mata, el insurrecto panista de la Boquilla, que con mercenarios norteamericanos atacó a la Guardia Nacional en mayo de 2020 y que además llamó públicamente a separar Chihuahua de la Federación. Ese es un gran personaje en la Comisión de Recursos Hidráulicos y una de las opiniones de diputados como Gabriel Cuadri, que históricamente se han opuesto al derecho humano al agua, que se han opuesto a legislar y ahorita se quieren montar sobre el proceso. Los pueblos originarios a lo largo y ancho del país han sido vitales para presentar propuestas, para ser sede de distintas reuniones, para recorrer el país. Aquí en este caso están los Wixárikas, que desde el 23 de agosto de 2021 iniciaron un proceso de diálogo que incluye la exigencia de una ley general de aguas con Presidencia de la República. Vieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de marzo de este año. Tenemos también en la Huasteca Potosina, en Durango, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, ya mencioné el caso de Yucatán, Veracruz, etcétera, pueblos originarios participando en esta dinámica. A ellos también se adjuntan los jóvenes, ha sido importante, por oleadas, la participación de jóvenes estudiantes en la lucha por el agua, por la justicia. Los sindicatos, las universidades también son parte de esta lucha que ha combinado la acción legal con todas las distintas formas de lucha que hacen de este movimiento nacional un movimiento vigoroso de participación amplia. Aquí tenemos la foto de diciembre de 2016 de la Asamblea de los Pueblos Nahuas y Macehuales en Cuetzalan, en donde se votó la lucha, apoyar la lucha por la iniciativa ciudadana de ley general de aguas. En este proceso estamos defendiendo básicamente 12 consensos. 1, respeto a la naturaleza. 2, respeto de las aguas de pueblos y comunidades. 3, coadministración de las aguas en el territorio. 4, el derecho a vetar proyectos dañinos, proyectos de muerte. 5, prohibir el agua para minería y fracking. 6, fin a la compraventa de aguas nacionales. 7, cerrar las puertas a la privatización y bravo a la Asamblea Social del Agua en Puebla, que es puntal en esta lucha. 8, democratización de los servicios de agua. 9, priorizar las aguas para la soberanía alimentaria. 10, garantizar el acceso pleno a la información. 11, asegurar recursos públicos suficientes. Y 12, erradicar la contaminación y la impunidad. Tenemos ya este libro con el articulado, está digital, se lo pueden pedir a los compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde viene la propuesta de proyecto de dictamen y articulado de la Ley General de Aguas, con una abundante serie fotográfica que muestra esta lucha que narro, en donde decenas de miles de mexicanos nos hemos enfrascado. En este momento, mientras los senadores y diputados cumplen con sus obligaciones ante la patria, estamos impulsando, además de las Contralorías Sociales Autónomas, proyectos en distintas partes del país en el sentido correcto, proyectos que cambian el paradigma. Y pongo como ejemplo la habilitación del lago Tláhuac-Xico,
en el suroriente de la Ciudad de México, que es un proyecto emblemático de una lucha por el plan hídrico que se acordó entre 12 municipios, 4 alcaldías, el gobierno estatal y de la Ciudad de México y Conagua desde diciembre de 2010 y aún todavía no se termina de cumplir. Ha habido grandes avances, se tiene ya un estudio de factibilidad, se está trabajando el proyecto ejecutivo, se ha mostrado voluntad política para contener las agresiones que ha habido con depósito de cascajo, invasiones de antorchistas a esta zona, pero sin embargo se requiere todavía que las autoridades de recursos naturales, de medio ambiente, de la Ciudad de México, abracen este proyecto que cambiaría la faz del suroriente de la cuenca y no esperen pasivamente a ver qué otras oportunidades de ascenso político o de negocios les ocupan en lugar de cumplir con su deber. ¿Por qué no se ha aprobado la ley? Bueno, hay un análisis que no puedo hacer aquí, pero tenemos que recurrir al concepto gramsciano de bloque en el poder y de hegemonía para plantear que hoy todavía las grandes empresas transnacionales foráneas, la Coca-Cola, Constellation Brands, Walmart, mineras canadienses, las casas de bolsa, y también transnacionales de origen nacional como Cemex, Carso, la ICA, Prisco, están bloqueando la aprobación de una ley general de aguas. Vamos a observar si la cuarta transformación hace honor a su nombre y supera a estos consorcios que están integrados verticalmente, donde juega un papel importante también las inmobiliarias y políticos empresarios del sistema de partidos. En todos los partidos hay políticos en los negocios que dependen del agua. Aquí cuando estábamos hablando del derecho humano a tener el agua como bien común, vemos distintos usos, que todos estos generan negocios. El agua embotellada, el agua como materia prima industrial, el agua como eje turístico y de recreación para grandes emprendimientos, el agua como materia auxiliar para la producción, por ejemplo en el fracking que se utilizan por cada pozo de fracking alrededor de 9 millones de litros de agua combinada con 200 o 300 químicos abrasivos. La minería, la industria automotriz, la lechera, que hacen un consumo enorme de agua. Y contra todo esto, bueno, tenemos que oponer el concepto de priorizar el derecho humano, los ecosistemas y el agua sagrada. Esta lucha se está dando entonces en el seno de nuestro país y no hay duda que hay una enorme voluntad de acumular fuerzas desde abajo con las comunidades, con la ciudadanía, para lograr el cambio de la correlación de fuerzas política que permita la ley. Además de acciones como el lago Tlahuajico, tenemos otras acciones contra el arsenicismo, este es el caso del Lekeitio en la laguna, en donde la desatención al problema que sufre 1.600.000 habitantes de agua con arsénico, pues la estamos empezando a combatir por la base con purificadoras comunitarias. La lucha de ambos lados de los volcanes es una lucha que realmente nos inspira porque va a definir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No estamos en un momento en donde podamos tomar la necesidad de un compromiso con una nueva legislación, con nuevas prácticas, con nuevas políticas, nuevos proyectos a la ligera. Estamos en un momento como universitarios y como activistas de definición, porque no entrarle a una transformación implica empezar a morir. Entonces, dejamos de compartir la pantalla y pues agradezco mucho este